Yo descubrí que mi hermana ya se había casado y que toda mi familia lo había celebrado sin mí. Y eso era solo el principio. El teléfono temblaba en mi mano, no por las llamadas, sino por el mensaje que acababa de leer. Felicidades a los recién casados. La foto mostraba a Lucía, mi hermana menor, con un vestido blanco minimalista, sonriendo bajo una lluvia de pétalos. A su lado, Javier, su ahora marido, levantaba una copa de cava. Detrás, mi madre, mi padre, mis tíos, todos. Hasta mi prima Claudia, que vive en Londres, había volado para estar allí. Yo estaba en mi piso de lavapiés, rodeado de papeles de trabajo y una planta seca en la esquina. El silencio me golpeó más que la imagen. Llamé a mi primo Álvaro. Contestó con una voz nerviosa. ¿Sabías que...? Pregunté sin acabar la frase. Tío, yo pensaba que... Bueno, que tú no querías venir, balbuceó. ¿No quería venir? ¿De qué hablas? Lucía me dijo que era el próximo sábado. Sí, bueno, creo que cambiaron de fecha, no sé. Escuché su respiración acelerada. Lo siento, de verdad. Colgué sin despedirme. Me levanté. Caminé por la cocina como si buscara algo que no sabía nombrar. En la nevera seguía el trozo de tarta de chocolate que había preparado para llevar a la boda. Un gesto pequeño, pero mío. Miré la hora. Eran las 6:30. En ese mismo momento ellos probablemente brindaban, bailaban. Quizá alguien ya estaba contando historias sobre mí. Pedro está muy ocupado con su trabajo, por eso no pudo venir. O peor, Pedro últimamente está raro, ya no es como antes. Encendí el portátil, abrí redes sociales. Las fotos empezaban a multiplicarse. Lucía cortando la tarta, mi padre abrazándola, mi madre llorando. Yo no aparecía en ninguna, ni siquiera en una mención. Marqué el número de mi madre. Mamá, ¿qué ha pasado? Dije sin saludar. Un silencio largo. Luego, ay, hijo. Fue todo muy rápido. Decidieron adelantarlo. No queríamos molestarte. Sabíamos que tenías mucho trabajo. ¿No queríais molestarme? Me reí sin humor. Era la boda de mi hermana. Pedro. Su voz bajó al tono que usaba cuando yo era niño. No hagas un drama. No respondí. La línea se llenó de ese zumbido eléctrico que precede a las palabras que nunca llegan. Colgué. Me dejé caer en el sofá. El olor del chocolate, dulce y pesado, se mezclaba con un sabor metálico en la boca. Cerré los ojos y, por un instante, me vi de pie en la iglesia, viendo a Lucía entrar, pero esa imagen se desmoronó rápido, como un castillo de naipes. El timbre sonó. Un vecino del tercer piso me trajo una carta que habían dejado en su buzón por error. El sobre estaba decorado con flores doradas. Reconocí la caligrafía de Lucía. Lo abrí. Querido Pedro, nos encantaría verte el sábado 3 para celebrar con nosotros este día tan especial. Miré el calendario. Sábado 3 había sido la semana pasada. El corazón me dio un vuelco. Ya no era un malentendido. Era intención. Alguien se había asegurado de que yo no estuviera allí. La carta temblaba entre mis dedos. Afuera, el sol empezaba a caer sobre las azoteas, tiñendo de naranja las paredes. Dentro, todo se volvía más oscuro. Me apoyé en la ventana, viendo a la gente pasar por la calle argumosa, ajena a todo. Una pareja reía con 2 copas de vino en la mano. Un niño perseguía una pelota. Y yo, en medio de Madrid, estaba invisible para mi propia familia. Empecé a pensar cuándo había comenzado todo. Bajé la persiana a medias. La luz que quedaba entraba en tiras oblicuas, como cuchillas, cortando la penumbra de mi salón. Me quedé un rato sentado con la carta en las manos. La caligrafía de Lucía me parecía ahora burlona, como si cada bucle de su letra se riera de mí. No podía decidir si debía llamarla o dejar que el silencio la incomodara. En lugar de actuar, me quedé observando. En Instagram, un vídeo. Mi padre alzando la copa y diciendo algo que no se oía por la música. A su lado, Lucía le daba un beso en la mejilla. En los comentarios alguien preguntaba por mí. La respuesta escrita por mi hermana. Pedro está muy liado con sus cosas, pero le mandamos todo nuestro cariño. Con sus cosas. Como si mi vida fuera una excusa. Apreté el puño, pero en lugar de escribirle, abrí una cerveza y me hundí en la silla.
No era el momento de perder el control. Quería entender. Un recuerdo me atravesó. La última comida familiar, hace 3 meses. Lucía llegó tarde, radiante, y me contó, entre risas, que estaban planeando una boda íntima, pero bonita. Mi madre intervino. Pedro, tienes que venir. Nada de trabajo. Todos rieron, yo también. No vi entonces las miradas rápidas entre Lucía y Javier, ni el cambio de tema abrupto cuando pregunté si ya había fecha. El ordenador estaba encendido, así que busqué la página del fotógrafo de bodas más popular de Madrid. En su perfil, una galería nueva. Lucía y Javier, un día inolvidable en Toledo. Casi todas las fotos eran públicas. En una, el corte de tarta. En otra, el baile. Entre los invitados, sonrisas de gente que no veía desde hacía años. Y ahí estaba Álvaro, el primo que me había dicho que pensaba que yo no quería ir. Mi dedo pasó las imágenes despacio, como si en alguna esquina fuera a encontrarme a mí mismo. No estaba. Era como si me hubieran borrado. A las 9 mi teléfono vibró. Mensaje de mi tía Carmen. Cariño, siento lo de la boda. Seguro que tendrás ocasión de celebrar con ellos en otra ocasión. No mencionaba el cambio de fecha. No preguntaba por mi versión. Su tono era de quien ya había escuchado una historia y la había aceptado. Eso me dolió más que la ausencia. Que alguien creyera, sin pruebas, que yo me había desentendido. Salí a la calle. Madrid, en verano, huele a asfalto caliente y a terrazas llenas. Caminé sin rumbo, cruzando la plaza de Lavapiés, esquivando grupos que reían con cerveza en mano. Pasé frente a un escaparate y vi mi reflejo. Camisa arrugada, ojeras, un hombre que parecía más mayor de lo que es. Me paré frente a un bar y, a través de la ventana, vi a 3 chicos hablando animadamente. Uno enseñaba fotos en su móvil. El gesto me recordó al de Lucía enseñando el anillo de compromiso, meses atrás, en la sobremesa de Navidad. Entonces yo me había sentido orgulloso, incluso protector. Ahora todo ese orgullo se había convertido en una sospecha amarga. Volví a casa. Abrí un cajón y saqué una carpeta donde guardaba papeles importantes. Allí estaba una postal de Lucía, de cuando se fue de Erasmus. Nunca dejes de ser mi hermano favorito. La letra era la misma, pero el mensaje venía de otra persona. Encendí una lámpara y me quedé mirando la carta de invitación con la fecha falsa. La pasé por los dedos, notando el relieve de las flores doradas. En mi cabeza, una pregunta crecía y se repetía como eco. ¿Por qué querrían que yo no estuviera allí? Guardé la carta en el cajón, pero ya no podía dejarla en paz. Cada vez que cerraba los ojos veía esa fecha equivocada como una firma de traición. Decidí que necesitaba pruebas, no solo sospechas. Encendí el ordenador y abrí el grupo familiar de WhatsApp. Fui hacia atrás, revisando mensajes. Una semana antes de la boda, Lucía había escrito: todo listo para el gran día. Yo había respondido con un emoji de brindis. Nadie me corrigió la fecha que ella misma me había dicho. Ni una advertencia. Respiré hondo. Escribí a Álvaro. ¿Quién decidió cambiar la fecha? Tardó en contestar. Fue cosa de Lucía y Javier. Dijeron que era mejor así. Por logística. Por logística. La palabra me sonó hueca, como si escondiera algo sucio. Esa misma noche llamé a Clara, una amiga que no tenía relación con mi familia. Le conté lo mínimo, buscando una reacción neutral. Pedro. Su voz se volvió fría. Eso no es casualidad. Si querían que fueras, te habrían avisado el mismo día si hacía falta. ¿Y si fue un malentendido? No te engañes. Si no lo enfrentas, ellos escribirán la versión que les convenga. Colgué sintiendo una mezcla rara de calma y rabia. Al día siguiente, me crucé con mi vecino Raúl en el portal. Me preguntó si había sido yo el que tuvo un evento en Toledo. Le dije que no me habían invitado, pues en la panadería comentaban que tu hermana dijo que estabas de viaje. Me soltó como si nada. Ahí tuve mi primer golpe de claridad. No era solo que me hubieran dejado fuera. Estaban construyendo una historia para justificarlo. Una historia en la que yo era el hermano ausente por elección. Decidí probarlos. Envié un mensaje al grupo familiar. Espero que lo pasarais bien en Toledo. Lástima que no pudiera ir. Quería ver quién mordía el anzuelo. Mi madre respondió con un corazón. Mi tía Carmen con un: ya habrá más celebraciones.
Silencio de Lucía y Javier. Esa omisión fue la confirmación que necesitaba. Esa tarde pasé por la papelería y pedí una copia plastificada de la invitación. No sabía todavía cómo la usaría, pero tenerla en mis manos me daba una sensación extraña de control. En el camino de vuelta, un pensamiento empezó a germinar. Si habían invertido tanto esfuerzo en esconderme la boda, ¿qué pasaría si yo les obligaba a contar la verdad? ¿Delante de todos? No sabía aún cómo, pero esa idea se clavó en mí como un anzuelo, y no iba a soltarla. La oportunidad de actuar llegó antes de lo que imaginaba, y me golpeó como un ladrillo. 3 días después mi teléfono sonó. Era Lucía. Contesté sin saber si quería escucharla o colgarle en la cara. Pedro. Su voz sonaba extrañamente dulce. Necesito pedirte un favor. ¿Qué clase de favor? Pregunté seco. Queremos pasar un fin de semana en tu casa de la sierra. Solo nosotros dos para desconectar después de todo el estrés. Cerré los ojos un segundo. Podía escuchar el viento que siempre sopla fuerte en ese porche. El olor a madera. Mi refugio. Y ahora ella me lo pedía como si nada hubiera pasado. ¿Después de no invitarme a tu boda? La frase salió sin filtro. Silencio al otro lado. Luego una risa nerviosa. Ay, Pedro. No empieces con eso. Fue un cambio de planes. Ya te expliqué. No dijo nada más, pero lo suficiente para encenderme. Me vi en un punto donde podía simplemente negarme y colgar. O podía decir que sí. Y dije que sí. Claro, podéis ir, pero tengo una condición. Quiero organizar yo la cena del sábado. Invitaremos a la familia. La familia, titubeó. Sí, para compensar que no estuve en la boda. Aceptó, aunque pude notar la tensión en su voz. Colgué y de inmediato llamé a Clara. Tengo un plan, le dije. ¿Qué plan? Voy a invitar a toda la familia a una cena en mi casa. Y voy a grabarlo todo. Ella se quedó en silencio unos segundos. ¿Quieres montarles una trampa? Quiero que se vean a sí mismos cuando intenten justificar lo que hicieron. Clara conocía a un productor de un reality de convivencia que buscaba familias reales para un especial de televisión. Una semana después, él y yo estábamos en una cafetería de Malasaña. Le conté lo justo, vendiéndolo como un reencuentro con tensión no resuelta. Le encantó. Lo rodamos con cámaras ocultas y algunas visibles para disimular, dijo. Firmarán un consentimiento general para un programa de entretenimiento. Ni sabrán que el foco es otro. El plan me empezaba a asustar y excitar a la vez. Ya no se trataba de mí contra Lucía. Era un escenario completo. Un tablero donde todos iban a mover fichas sin darse cuenta. El día anterior a la cena, recibí un mensaje de mi madre. Hijo, qué ilusión me hace ir a tu casa. Así nos vemos todos. Me la imaginé pensando que aquello sería un momento de reconciliación. Y quizá, de algún modo retorcido, lo sería. Pero no en el sentido que ellos esperaban. El sábado llegó. Desde la mañana, el equipo del programa instaló micrófonos discretos en el salón y el comedor. En la cocina, una cámara apuntaba a la encimera, donde preparaba mi famosa tarta de chocolate. Quería que estuviera ahí, como un símbolo. La tarta que nunca llevé a la boda, servida ahora en mi territorio. Lucía y Javier llegaron los primeros. Sus sonrisas eran de catálogo, pero sus ojos evitaban los míos. Poco a poco, fueron llegando los demás. Tíos, primos, incluso Claudia desde Londres. Saludé a todos como si nada hubiera pasado. A las 9 la mesa estaba llena. Copas de vino, platos de embutidos, la chimenea encendida, aunque era verano. El murmullo de conversaciones mezclado con el zumbido casi imperceptible de las cámaras. En ese momento, me di cuenta. Había pasado de ser el hermano ignorado a ser el director de una función que estaba a punto de comenzar. Y no pensaba cortar el telón hasta el final. La cena comenzó como una postal navideña fuera de temporada. Brindis, risas forzadas, chistes que flotaban en el aire sin aterrizar del todo. Nadie mencionaba la boda. Era como si se hubieran puesto de acuerdo en borrar ese capítulo. Yo sonreía, servía vino, preguntaba por los trabajos, los hijos, los viajes. Parecía uno más, pero por dentro estaba midiendo cada gesto, cada pausa. Esperaba la grieta. La primera la provocó mi prima Claudia. Pedro, vi las fotos de la boda en Instagram.
Qué pena que no estuvieras. Lucía, que estaba justo enfrente, sonrió con los labios cerrados. Sí, fue una lástima. Pedro estaba, buscó las palabras, ocupado. El productor, sentado al fondo fingiendo ser un amigo mío, movió apenas la cabeza. Había mordido el anzuelo. Ocupado, repetí yo, con voz suave. Curioso, porque yo tenía la fecha marcada en el calendario, la fecha que tú me diste. El silencio se estiró. Algunos apartaron la vista. Javier, con una sonrisa tensa, intervino. Pedro, no hagamos esto ahora. Fue un malentendido. Le sostuve la mirada. Un malentendido es cuando se cruzan los cables. Esto fue un corte limpio. Mi madre, visiblemente incómoda, se levantó para traer más pan. La tensión se disolvió un poco, pero no del todo. Era el momento de dejar que la conversación fluyera, que la incomodidad trabajara sola. El postre llegó. Coloqué la tarta de chocolate en el centro de la mesa. La hice para llevarla a Toledo, dije, pero se quedó aquí. Algunos rieron, nerviosos. Lucía apartó el plato como si el olor le molestara. Entonces el productor me susurró. Si quieres que empiece a grabar con las cámaras visibles, es ahora. Asentí. 2 cámaras pequeñas aparecieron discretamente, como si fuera algo pactado para el programa familiar que supuestamente estábamos haciendo. Las luces rojas encendidas parecieron endurecer los rostros. Ya que estamos grabando, dije mirando a todos, quiero contar algo. Lucía me fulminó con la mirada. Pedro, quiero contar que recibí una invitación para tu boda con una fecha que ya había pasado, que todo el mundo en esta mesa sabía que yo no estaría, y que, mientras brindabais, alguien dijo que yo estaba de viaje. Mi madre dejó el tenedor a medias. Álvaro bajó la vista. Javier intentó reírse, pero la risa murió rápido. Eso no es verdad, dijo Lucía, aunque su voz temblaba. No fue así. Entonces cuéntalo tú, respondí. Pero cuéntalo ahora, delante de todos. El silencio volvió, más denso que antes. La chimenea crepitaba como único sonido. Afuera el viento golpeaba las ventanas. Finalmente Lucía habló. Fue idea mía. Pensé que harías un escándalo, que te pondrías en contra del matrimonio. Las palabras flotaron en el aire y sentí que cada cámara absorbía cada sílaba. Nadie dijo nada. Incluso mi madre se quedó inmóvil, como si no supiera de qué lado estar. Yo respiré hondo. No grité, no hice un gesto triunfal. Solo asentí y me levanté de la mesa. Gracias por ser sincera, dije, y salí al porche, dejando que las cámaras siguieran rodando adentro. El aire frío me golpeó la cara. Sabía que aquello estaba lejos de terminar. Lo que acababa de pasar era apenas el inicio de un desenlace que iba a ir mucho más lejos de lo que Lucía imaginaba. El productor salió al porche conmigo. Tenía una sonrisa que mezclaba sorpresa y ambición. Esto es oro puro, Pedro. No podías haberlo planeado mejor. Encendí un cigarrillo, aunque hacía meses que no fumaba. El humo me ayudó a ordenar el ruido en la cabeza. Aún no ha terminado, le dije. Quiero que todo esto se vea sin cortes. Quiero que se vea exactamente cómo ha sido. Dentro, escuchaba las voces subir y bajar. Un murmullo colectivo de justificaciones, reproches en voz baja, intentos de cambiar de tema. El equipo seguía grabando. Clara salió con 2 copas de vino. Si esto sale al aire, Lucía y Javier van a quedar destrozados, me dijo. No es venganza, mentí. Es poner las cosas en su sitio. Pero en el fondo sabía que sí había algo de venganza, y que no me incomodaba admitirlo, al menos para mí mismo. Volvimos al salón. Ahora Lucía estaba hablando con mi madre, gesticulando. No quería hacerle daño, decía. Solo. No quería que nos robara el momento. ¿Robarte el momento? Pregunté entrando. Lucía, lo único que quería era estar allí para ti. Ella se quedó callada. La cámara la enfocaba en primer plano. El productor me hizo una seña. Se acercó y anunció como si nada. Bueno, pues cerramos la grabación. Gracias a todos. Algunos parecieron aliviados, otros confundidos. Pero yo sabía que eso era solo la cobertura oficial. La verdadera grabación, la que contaba la historia, estaba segura en las tarjetas de memoria del equipo. Cuando la última persona se fue, la casa quedó en silencio. Afuera, el viento había parado. Dentro solo quedaban los restos de la cena,
y un olor persistente a madera y cacao. Me senté frente a la tarta, ahora medio comida. Pasé el dedo por el glaseado y lo probé. Amargo, no por el chocolate, sino por lo que representaba. El productor me prometió que en 3 semanas el montaje estaría listo. Clara, al irse, me abrazó fuerte. No hay vuelta atrás, ¿lo sabes? Lo sé, y no quiero que la haya. Esa noche, antes de dormir, revisé los mensajes del grupo familiar. Silencio total. Ni una palabra sobre la cena, ni un gracias por invitarnos. Era como si todos estuvieran esperando para ver cuál sería el siguiente movimiento. Y yo ya lo tenía claro. El especial se emitió un jueves por la noche, en prime time. El título era inocente: Reencuentro en la Sierra. Pero en cuanto empezó quedaba claro que no era un programa familiar cualquiera. La primera escena, la llegada de Lucía y Javier a mi casa, sus sonrisas rígidas. Luego la mesa llena, las copas de vino, las miradas esquivas, el momento en que Claudia preguntó por mi ausencia en la boda. Y después, mi frase. Recibí una invitación con una fecha que ya había pasado. Las cámaras captaron todo. El temblor en la voz de Lucía, la tensión en los rostros, el silencio denso. Y finalmente su confesión. Fue idea mía. Las redes estallaron. En Twitter, su nombre se convirtió en tendencia en menos de una hora. En Instagram, aparecieron memes con la invitación de boda y la fecha tachada. Algunos me llamaban el hermano estratega, otros el maestro del karma. Mi madre no contestó mis llamadas esa noche. Javier cerró sus redes. Lucía publicó un comunicado ambiguo sobre ediciones manipuladas. Pero el vídeo completo circulaba ya por todas partes. En el trabajo, compañeros que nunca me hablaban me felicitaban. En la panadería del barrio, una mujer que no conocía me dijo: «Menuda lección les diste». Pero yo no buscaba aplausos. Lo que sentí fue algo más frío. La certeza de que había recuperado mi voz y que ellos no podrían volver a silenciarla. Esa noche cerré todas las cortinas, apagué el teléfono y me serví un whisky. Afuera, Madrid seguía viva. Dentro, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en silencio. La semana siguiente, la casa de la sierra estaba vacía, sin cámaras, sin voces, solo el crujir de la madera cuando el viento pasaba. En la mesa del comedor quedaba la copia plastificada de la invitación, con la fecha falsa brillando bajo la luz tenue. La miré un rato, como si fuera un trofeo y al mismo tiempo una herida cerrada. Salí al porche con una taza de café. El valle estaba cubierto de niebla, y las montañas parecían sombras inmóviles. Escuché un coche detenerse abajo, junto al camino. Pasos sobre la grava. Era Lucía. Llevaba un abrigo largo y las manos en los bolsillos. Me miró desde el pie de la escalera. «¿Podemos hablar?», preguntó. No respondí. Levanté la taza y di un sorbo. Ella esperó un momento, luego asintió sola, como aceptando una decisión que ya conocía. Se dio la vuelta y caminó de nuevo hacia el coche. El motor arrancó y el sonido se perdió entre la niebla. Yo me quedé allí, de pie, mirando el camino vacío. El café se enfriaba en mis manos, pero no lo solté.